Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. Será que tenemos el himno número 351. Quisiera que recordáramos un poco de qué va la semana, mis hermanos. Semana de matrimonios. Entonces vamos a ponernos al tanto con los matrimonios, mis hermanos. Vamos a ver el libro número 351, pero con una pequeña interacción. Ustedes se me lo ponen en pista. En pista. Hermanos, el himno tiene tres estrofas, mis hermanos. Mis hermanos varones, los esposos del hogar, los invito para que todos los varones presentes, igual los chiquitos, entonemos la primera estrofa, es decir, yo tengo gozo, gozo, gozo en mi corazón. Y las hermanitas, las mujeres del hogar, también las hijas, entonen la segunda estrofa, es decir, yo tengo gozo, paz y alegría. Y la última estrofa, mis hermanos, la cantamos todos. ¿Entendimos? La primera vez cantamos nada más los hermanos, la segunda vez nada más cantamos mis hermanitas, y ya por último cantamos todos, mis hermanos. Amén. Vamos a ver quién tiene más voz por un ratito. Así empieza. Yo los guío, mis hermanos, para que no nos perdamos. Primero, mis hermanos hombres, cantamos.
también el plan divino, armonioso, perfecto, pero parte también del matrimonio. Así que los invito ahora, mis hermanos, para que nos pongamos de pie. Los de la transmisión también que nos acompañan y nos acompañen en este canto, mis hermanos, el canto tema de nuestra semana. Puestos de pie, mis hermanos. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Como ya es una costumbre, ¿verdad? Como lo hemos hecho en estos últimos 3 días, vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero la familia que representan, ¿no? Para que nos acordemos de nuestros apellidos, la familia, cómo nos juntamos, ¿no? Cómo 2 apellidos forman otra nueva familia. Vamos a empezar del lado derecho, siempre empezamos del lado de derecha, pues. Del derecho hacia mi derecha, luego del lado izquierdo. Y de aquel lado tenemos a la familia López Nolasco, representados por nuestros hermanos Germán, Claudia, Shunashi y Lian. Bienvenidos. Tenemos a la hermana que representa a la familia Reyes Burgos, bienvenidos. Y Maite y Dara, que son familia Reyes Burgos, pero Dara es López Reyes. Bienvenida también a nuestra hermana Dara. Y de este lado, la familia de nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Nancy, Berenice, Misael, Jared, que representan a la familia Mendoza
Maya. Bienvenidos. Por el lado de atrás, nuestra hermana Mayra Medina, que representa a la familia Medina Ventura. Bienvenida, hermana Mayra. Nuestro hermano José y nuestra hermana Esperanza, la familia Sánchez Hernández. Bienvenida, hermana. Nuestro hermano Jesús, no recuerdo sus apellidos, pero bienvenida. ¿Perdón? Jesús López. Bienvenido nuestro hermano Jesús López. También está de este lado Ismael, es de la familia Sánchez Hernández. Y nuestra visita, que se me olvida su nombre, ¿cómo se llama, hermanita? Griselda, ¿qué, perdón? Antonio González. Bienvenida, Antonio, la familia Antonio González. Y de este lado, nuestro hermano Oscar Mendoza y nuestra hermana Esmeralda, que representa a la familia Mendoza Santiago. Bienvenidos. Nuestro hermano Maximino y nuestra hermana Justina, que representan a la familia Pacheco Bustamante. Bienvenidos, hermanitos, bienvenidos. De este lado, pues nuestra hermana Elia, nuestro hermano Yael, Elian, Aneli, que está por aquel lado, Caleb, que está en la puerta, y un servidor que representamos a la familia Reyes Nolasco. Y nuestro hermano Gervasio, el mero patriarca del barrio de Agua Blanca, la familia Mendoza Jiménez. Es una pareja, ¿cuántos hijos salen, no? 7 nietos y bisnietos. Y nuestra hermana Abby con nuestro hermano Elías y el neno Fernando, ¿cómo nos dijeron que se llamaba? No, pero el otro apellido, otro nombre. Avilán. Bienvenido también el nietecito Elías y nuestra hermana Abigail, que representa a la familia Bautista Mendoza. Y una visita que viene desde el norte del país, desde la mera tierra de Guasave, Sinaloa. Ya se volvió sinaloense. Nuestro hermano el pastor Cristian David Gutiérrez Montalvo, que ahora representa a la familia Gutiérrez Magdaleno. Amén, sí. Bienvenido a nuestro pastor, bienvenidos a todos ustedes, hermanos. Vamos a darle el tiempo a él para que continuemos con el programa de esta tarde, de esta noche. Amén. Buenas noches, amados hermanos. ¿Cuántos estamos contentos? Es bonito ver la iglesia prácticamente llena por la gracia de Dios. Voy a invitarles a que abramos la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer en el versículo 30. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y él reparó el altar de Jehová, que estaba arruinado. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había venido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Podemos doblar nuestras rodillas para orar? Vamos a orar.
Padre nuestro que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Esta noche, Señor, nos colocamos una vez más en sus manos, porque deseamos, Padre, que usted pueda hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Deseamos, Padre, que usted pueda manifestarse en este lugar y que a través de su Espíritu Santo, Padre, cada familia presente pueda ser impresionada para hacer reformas en sus vidas. Querido y amado Padre, suplicamos que te muevas, que tus santos ángeles nos ministren y que puedas escondernos detrás de la roca eterna que es Cristo Jesús, para que Él sea el que hable. Sé con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén. Hay un párrafo en el espíritu de profecía que dice: esperamos que la iglesia se reavive. Contesta: eso nunca ocurrirá. Pero como hemos visto estas noches, la iglesia está compuesta por familias. La reforma, dice otro párrafo en Servicio Cristiano, página 48, 50 por ahí, dice que la reforma sin un reavivamiento solo va a traer ruina, va a traer dolor. Hacer reformas sin reavivamiento. Entonces lo que esperamos es que las familias se reaviven y que ese reavivamiento que tengan las familias como resultado traiga reformas para gloria de Dios. Cuando nosotros estudiamos la historia del profeta Elías, el profeta Elías tuvo que provocar un reavivamiento en el pueblo de Dios. Y ese reavivamiento trajo una reforma. ¿Qué estaba sucediendo en los días del profeta Elías? El altar de Jehová estaba arruinado. La apostasía no solamente era a nivel nacional, sino había apostasía familiar, apostasía como iglesia. Eran millones de israelitas y casi todos se habían ido en pos de Baal. El mismo profeta Elías dijo: yo solo he quedado profeta de Jehová y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Jehová. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Será que entre esos 7,000 había familias completas que no doblaron sus rodillas a Jehová? ¿Cuántos creen que así fue? Sin lugar a dudas. Eran familias que estaban reavivadas y experimentaron una reforma. Pero a nivel nacional, como iglesia, como pueblo, el altar del Señor estaba destrozado. Nosotros conocemos la historia. Dios levanta al profeta Elías. El profeta Elías, por su voz, 3 años y medio, no hay lluvia, hay una terrible sequía. Y finalmente, cuando el Señor se manifiesta para que haya una confrontación entre la iglesia de Satanás, que estaba liderada por Jezabel, que era la que gobernaba, no gobernaba Acab, gobernaba Jezabel, la mujer. Y dice la Biblia: ninguno fue como Acab, porque Jezabel lo incitaba a hacer lo malo. Entonces Acab, el poder civil, el rey de Israel, era controlado por Jezabel,
y tenemos 850 profetas, 400 de Aserá y 450 profetas de Baal. Y se presenta Elías y hay una confrontación en el monte Carmelo. Y entonces Elías dice, estoy narrando la historia, ¿verdad?, de lo que viene en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Ustedes tomen un buey, nosotros vamos a tomar un buey, sacrifíquenlo ustedes porque son más muchos, pónganlo y el Dios que conteste por fuego, ese sea Dios. Recuerden que antes de proponer eso, Elías le había preguntado a la iglesia, al pueblo, le preguntó: si Jehová es Dios, id en pos de él, y si Baal es Dios, seguidle. ¿Y qué hizo el pueblo? Guardó silencio. Cuando le toca participar a Elías, cuando va a hacer él el sacrificio, ¿qué es lo primero que hace? Ahí está, lo leímos. Y arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? Arruinado. Quiero comenzar esta noche con una pregunta sincera. ¿Cuántos realmente, hermanos, queremos que esta semana sea diferente? Hay uno por ahí, gloria a Dios, por ese amén. Con ese es suficiente. Con ese me conformo. No fue en vano mi visita. Con una familia que quiera que esta semana sea diferente es suficiente. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cuántos realmente queremos que esta semana sea diferente? Bueno, un poquito más ya. Quiere decir que los otros van a seguir viviendo igual. Los que no dicen amén van a seguir igual. Y está bien. Está bien. Pero los que dijeron amén van a llegar a casa y van a arreglar el altar de Jehová que está arruinado. Amén. Porque si no, no va a ser una semana diferente. Yo voy a dar el tema esta noche y usted va a seguir igual. No tiene ningún caso, hermano. Dios quiere acción, no teoría. Dios quiere acción, no teoría. ¿De qué sirve decir que somos la iglesia que tiene la verdad si nos las pasamos sentados? ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ir y predicar el evangelio. Entonces, al igual que Elías, hoy las familias adventistas del séptimo día son llamadas a reparar el altar familiar, que en la mayoría de los casos, ¿cómo está? ¿Cómo está el altar familiar en la mayoría de los casos? Arruinado. No sirve, no hay altar. No se escuchan cantos. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres ¿a quiénes? A los hijos, y el corazón de los hijos ¿a quiénes? A los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Antes de que Cristo venga, tiene que suceder algo en la iglesia y en las familias. El altar del Señor tiene que ser reparado. Porque si el altar del Señor no es reparado, lo que va a reposar sobre tu casa no va a ser bendición, va a ser maldición. La palabra de Dios dice, en Servicio Cristiano, página 259, párrafo 1, y como los patriarcas de antaño levanten un altar al Señor donde quiera que plantéis vuestras tiendas. Se necesita, ¿qué dice ahí? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Qué es reavivamiento y qué es reforma? La mensajera lo explica. Reavivamiento es un despertar de las facultades espirituales. Porque la iglesia, ¿cómo se encuentra hoy en día? Durmiendo y roncando. Y a veces algunos literalmente están en la iglesia durmiendo y roncando, literal. Pero en términos espirituales la iglesia está dormida.
un despertar, un reavivamiento, un despertar de las facultades espirituales. Ese reavivamiento, ese despertar va a traer como resultado una reforma. ¿Qué es reforma? Reformas en el sábado, reforma alimenticia, reforma en la indumentaria, reforma educativa. Todas esas reformas están escritas, no las dio Cristian David, las dio el Señor para su iglesia. ¿Y cuántas de esas reformas se están viviendo hoy en día? El reavivamiento trae como resultado la reforma, que es un cambio. Es decir, yo, mis amados hermanos, me reformé. Yo no tenía el altar familiar, pero sentí la presencia del Señor. Dios me habló y voy a hacer una reforma, y de ahora en adelante vamos a tener culto familiar. Eso es una reforma, un cambio. Se necesita una reforma en este respecto. Una reforma que sea, como, mis amados hermanos, profunda y amplia. La reforma no es por encimita, la reforma es profunda y amplia. La situación actual de la iglesia en las familias es porque el altar de Jehová está arruinado. Elías fue un reformador, y hoy de la misma manera Dios llama a su pueblo a hacer reformas. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 15 en adelante, lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 15 en adelante. Porque será grande delante del Señor. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué profeta está hablando aquí? De Juan el Bautista. ¿Cómo iba a ser Juan el Bautista? Grande delante del Señor. Y para que Juan el Bautista fuese grande, dice, no beberá vino, ni qué más, ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, fíjense, desde el vientre de su mamá, Dios lo iba a llenar ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sigue diciendo, muchos de los hijos de Israel, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Y dice el versículo 17, e irá delante con el espíritu ¿de quién? Con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Elías preparó un pueblo. El segundo Elías preparó un pueblo para encontrarse con el Señor. Y el tercer Elías tiene un pueblo que preparar. ¿Y ese pueblo quién es? En primer lugar, su familia. Porque si yo como pastor no preparo a mi familia, fracasé en lo que estoy predicando. Una de las características para el ministerio es que gobierne bien su propia casa. Si yo no sé gobernar ni mi casa, ¿cómo gobernaré la iglesia? ¿Se imagina? Juan había de salir, dice Deseado de todas las gentes, página 75. Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser como santo. Debía ser templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física como sana. Hermano, si yo estuviera enfermo, ¿pudiese estar predicando aquí? No pudiese estar predicando. Tan solo, hermanos, con una temperatura, ¿cómo se siente uno, verdad? Imagínense estar enfermo ya de otras cosas.
Dice fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario, dice allí, dominar sus apetitos y sus pasiones. ¿Se acuerdan de un hombre que no dominó sus apetitos y sus pasiones? ¿Cómo se llamaba? Sansón. Vio que el panal estaba dentro del vientre del león, un animal inmundo, ¿y qué hizo? Se lo comió. Hoy en día, hermanos, la iglesia carece de esto. No dominamos nosotros, el paladar nos domina. Sabemos que los refrescos oscuros hacen un daño terrible y le entramos. Sabemos que la droga hace un daño terrible y le entramos. No, pastor, yo no le entro a la droga. Sí, hermano, sí le entras a la droga. La que termina con ina es droga. Y está estrictamente prohibido. Y cuando hicimos el pacto, cuando dijimos, yo voy a ser adventista del séptimo día, yo me comprometo. En ese voto bautismal el pastor preguntó, ¿crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí. ¿Te vas a abstener de carnes inmundas? Sí. ¿De drogas? Sí. Pero hoy en día se usan las drogas y se consumen las drogas dentro de la iglesia y en hogares de la iglesia. Y Dios no obliga ni fuerza conciencias. Pero hoy en día muchas veces no se refrenan los apetitos. Esto debe controlar esto. Pero muchas veces esto controla esto. Y es lo que me gusta, no lo que Dios quiere. Y no estoy hablando, hermanos, de carne, porque eso ya es... Estoy hablando de lo que como adventistas del séptimo día es lo más básico. Cuando usted daba la fe de Jesús, ¿qué era lo básico en el estudio? Carnes limpias, inmundas, ¿cierto o no? En la verdad presente el voto bautismal ya no dice eso. En la verdad presente el voto bautismal dice que aún las carnes están contaminadas. Pero como adventistas del séptimo día, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas básicas. Decían carnes limpias, inmundas, drogas, tabaco y alcohol. Y dentro de esas drogas, ¿qué se encuentra? La cafeína. ¿Es una droga o no es una droga? Yo no sé si me vayan a cortar la transmisión por mencionarlo. Todas terminan en ina, heroína, cocaína, morfina, anfetamina, cafeína, prima de ellas. Y hace un daño terrible. Terrible. ¿Se dan cuenta? Y el Señor dice que el tercer Elías va a hacer ¿qué cosa? Reformas. Y con uno que haga reformas el Señor se conforma. Con uno. Y hermano, yo estoy de acuerdo que este mensaje no es popular. Pero hermano, nosotros somos Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Verdad Presente. ¿Sí o no? Y nosotros, hermanos, no solo nos separamos de una estructura organizacional, sino que nosotros nos separamos de errores estructurales y queremos ser mejores para gloria de Dios. Por eso no estamos hoy comiendo pavo y con un pino de Navidad aquí adentro, como la mayoría de las iglesias. Eso es una reforma. Eso ya es una reforma. Eso quiere decir que vamos avanzando. Y yo no quiero que se enoje conmigo. Bueno, enójese. Sí, puede enojarse, como dice el pastor Portes. Pero usted le reclama a Dios, porque todos aquí sabemos que lo que estoy predicando no lo dice Cristian David, lo dice Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El que destruye este templo, Dios lo destruirá a él. Hay que hacer reformas, hay que hacer cambios. Juan debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres, tan inconmovible a las circunstancias que lo rodeasen como las rocas y montañas del desierto. Cuando a Juan el Bautista le tocó vivir, la codicia de las riquezas, el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. No es diferente, vivimos igual.
Los placeres sensuales, banquetes, borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como ¿qué? Como reformador, no reformista, reformador. ¿Cuál es la diferencia entre un reformador y un reformista? ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero dejar claro este punto. La diferencia es que un reformador, cuando le toca predicar, expone el tema, como en este caso, y lucha por vivir el tema. Y reconoce que no ha alcanzado todavía, porque la reforma es amplia, no como algunos piensan. Vuelvo al ejemplo, ya no como carne, ya soy un reformador. No, es amplia. Y número dos, cuando él ya está en el común del pueblo, no anda con el garrote, garroteando a la gente, porque piensa que él es mejor que el que no lleva la reforma. Ese es el reformador. Trata de vivir las reformas, pero no acusa al otro. Pero el reformista es diferente, porque el reformista dice, cuando llega a una casa, pero ¿cómo es posible que tú estés comiendo eso? No, tú estás mal. Y se siente mejor porque él ya no come como el otro. Uno es el espíritu de Cristo y el otro es un espíritu farisaico, el espíritu de Satanás. Porque uno trata de hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, pero sabe que es imperfecto, pero el otro cree que por lo que hace se va a salvar. Le pongo un ejemplo. Un hermano le dijo a otro, es que tú no debes ser líder porque tú tomas café. Y el café, dice la mensajera del Señor, hay un capítulo entero en el libro La Temperancia que dice que el café y así le empezó a gritar, y que aquí, y que allá, y que no sé qué. Y el otro hermanito, el que tomaba el café, estaba así. Y eso es real, me lo platicó un pastor. Y el otro, el que no tomaba café, y peleando así. Y ya cuando terminó de pelear, peleaba el que no tomaba, el que tomaba estaba tranquilo. Cuando terminó de pelear, le dice el que tomaba, ay hermanito, yo me lo tomo, pero a ti te hace efecto. ¿Ven el espíritu? Muy diferente. Hermanos, porque ¿de qué me sirve no comer huevo, no comer lácteos, no tomar café? Acabo de decir que debemos hacer reformas, amén. No estoy defendiendo que sigamos en lo mismo, pero ahora, ¿de qué me sirve ser el mejor si no tengo el carácter de Cristo? Y pienso que el otro es peor porque no vive la luz como yo ya la vivo. Y yo he visto ese espíritu, hermano. He visto el dedo señalador. Por eso pecan, por eso hacen eso, porque comen huevo, lácteos. ¿Ese es el espíritu de Cristo? ¿Ese es? No, hermanos, el Señor nos habla, nos dice lo que es, sin lugar a duda. Pero nadie es mejor que otro. Te voy a poner otro ejemplo, mira, de lo que pasó en una iglesia. Eso sí está tremendo, hermano. Llegó una hermanita, médico misionera. No come carne, no come huevo, no come lácteos. Se cuida la hermanita y eso está excelente porque va por buen camino. Llegó y le dice a los hermanitos, ustedes están mal. ¿Cómo pueden seguir comiendo carne? No, pues sí, hermana. ¿Dónde vives tú, hermana? No, pues yo vivo en la capital de tal estado. No lo voy a decir porque la gente es muy inteligente y pueden saber dónde es. Yo vivo en la capital de tal estado. Y le dicen los hermanitos, oh hermanita, sí estamos mal, porque sí es cierto, comemos carne todavía, pero mira, qué inteligentes. Mira, hermanita, la reforma pro salud, la reforma no solamente es carne, esa es una de las leyes, la alimentación, pero dentro de las leyes de salud hay otras, aire puro, agua pura, ayúdenme. ¿Qué más? Descanso, ejercicio, ¿qué más? Sol, ¿verdad? Temperancia. Y le dicen ellos, hermanita, estamos fallando en una.
Pero tú que sigues en la capital de tal estado, tu agua es clorada, la de nosotros es de nacimiento. Nosotros todos los días trabajamos el campo, tú ni ejercicio haces. Nosotros, y le fueron diciendo, tomamos el sol al hacer ejercicio. Hermanita, son más las leyes que estás violando tú que las que violamos nosotros. Y se quedó callada la hermanita. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no es bueno señalar en esa forma? Debemos predicar el mensaje del Señor y debemos decir, hermanos, yo mismo lucho, porque no solo es carne, lácteos y huevo. Lo voy a decir aunque me critiquen. Los industrializados son peor que la carne, comprobado científicamente. Y muchas veces el que se come su chorizo bachata de soya que venden en Walmart cree que es mejor que el que come carne, y eso está peor con lo que trae el industrializado. Y no estoy juzgando, no estoy juzgando. Estoy queriendo hacer un equilibrio de que no puedo juzgar a otro porque no vive la luz a la altura de lo que yo ya lo estoy viviendo. Pero al mismo tiempo, el Señor dice que el pueblo, que las familias tienen que hacer ¿qué cosa? Reformas. Reformas. Dice la palabra de Dios, como el profeta Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido, al preparar el camino para la primer venida de Cristo, ¿a quiénes representa, hermanos? A aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Te representa a ti. Entonces sí tenemos que hacer reformas. Y debemos ser reformadores, pero no reformistas. Porque la forma en la que como me ayuda a cuidar el templo del Espíritu Santo, pero no me gana el cielo. Quien me ganó el cielo es Cristo Jesús. Y si como así es porque quiero honrar a Cristo Jesús, no porque pretendo salvarme por no comer carne. Porque soy salvo, quiero honrar a Cristo, no haciendo lo que no debo hacer y luchando porque sé que aún hay cosas en las que fallo, pero quiero seguir haciendo reformas en mi vida para gloria de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que el mundo estaba entregado a la sensualidad, que abundan los errores y las fábulas, se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de ¿qué? Temperancia. Miren, yo ya no como carne, pero me como 4 platos en una sentada de tacos de soya. ¿Ven cómo todavía hay reformas que tengo que hacer? No estoy diciendo que lo haga yo, estoy poniendo un ejemplo. ¿Estoy siendo temperante? No es carne, ¿verdad? No es. ¿Pero estoy siendo temperante? No. ¿Se dan cuenta? Todos aquí, no va a haber uno que pueda decir: yo en el área de las leyes de la salud, ya lo logré, ya lo alcancé, soy perfecto, perfecta en todos los puntos. Todos aquí debemos luchar y debemos, por amor a Cristo, avanzar y hacer reformas para gloria de Dios. Y me incluyo yo como el primer pecador. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender lecciones de temperancia y dominio propio. Me dice el anciano, el hermano Jaime: hermano, yo le quiero servir al Señor. Le voy a dar el ejemplo del hermano Jaime. Yo le quiero servir y yo me quiero bautizar. Me gusta mucho esta bebida, pero en el nombre del Señor la voy a dejar. Alabado sea Dios. ¿Por qué la estás dejando? Porque amo a mi Cristo. Había un hermano allá en la iglesia de Cosamaloapan, en la iglesia de Hidalgo, que mi papá le dijo: hermano, esto. Y el hermano le dijo: ¿dónde dice la Biblia no tomarás eso? ¿Dónde dice? Y le dice a mi papá: sí es cierto, hermano, la Biblia no dice no tomarás eso, pero tampoco dice no te marihuanarás. Como no dice la Biblia no te marihuanarás, agarra un churro de mota y marihuanéate, porque la Biblia no dice. Entonces pasó el tiempo y el hermano se enfermó y el doctor le dijo: tiene que dejar de tomar esta bebida y esta otra. Y el hermano lo hizo. ¿Y saben qué me da tristeza?
que el médico divino se lo había dicho desde antes y no le hizo caso, pero cuando el médico humano le dijo, déjalo porque ya te hizo daño, ahora sí hacemos caso. No esperemos a que el humano nos diga lo que el médico divino viene repitiendo hace tiempo, hermanos. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, tendría que haber sido educado para hacer ¿qué cosa? Sacerdote, porque su padre ¿qué era? Sacerdote. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros, póngale atención a esto, Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó ¿a dónde? Al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Yo a veces me pregunto por qué el Señor evitó a toda costa que muchos de sus hijos que hoy sirven en el ministerio no se contaminaran con las escuelas jesuitas de teología. Y cuando leo este párrafo, deseado de toda la gente, página 76, entiendo por qué. Porque la corriente es tan fuerte, hermanos, que muchos de los que han salido me lo han dicho, salí porque me corrieron, pero si no me hubieran corrido, yo seguiría trabajando allá. De los que son pastores. Los corrieron y por eso salieron. Porque el trabajo ahí adentro es muy bueno. ¿A dónde lo envió Dios? Al desierto. ¿Para que aprendiese de qué? De la naturaleza. Hermanos, el simple hecho de que un niño plante un árbol, ¿qué está aprendiendo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Fue en una región solitaria donde halló hogar, hablando de Juan el Bautista, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable para la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Y aquí quiero decirte algo. Otro error que hay, como el primer error, creer que soy mejor o que me voy a salvar por ser el mejor en las reformas alimenticias y todo, ese es el primer error. Otro error que hay es que me creo el mejor por decir que yo ya vivo en el campo. Pero la pregunta es, ¿por qué debo vivir en el campo? ¿Para qué debo vivir en el campo? ¿Por qué el mensaje salí de las ciudades? No tiene que ver con que espiritualmente voy a ser mejor que mi hermano que no ha tenido la oportunidad de adquirir una tierra fuera de las ciudades, sino que tiene que ver que el campo me ayuda a moldear mi carácter. No voy al campo y salgo al campo y digo, yo ya estoy acá en el campo, soy mejor que todos ustedes que viven en las ciudades. No, voy allá para que este carácter feo que tengo sea moldeado por Cristo Jesús, porque los que trabajan en el campo saben perfectamente que trabajar la tierra, que trabajar el campo te hace ser más sencillo, más humilde, más abnegado. ¿De dónde llamó Dios a Eliseo? Estaba trabajando el campo. Entonces muchas veces pensamos que el mensaje salí de las ciudades es porque hay que salir y voy a ser mejor porque ya no estoy en la ciudad. Pero hay mucha gente que se va al campo y traslada a la ciudad. Y sigue siendo igual. Entonces no tiene que ver con eso. Dice aquí que allí lo que lo rodeaba era favorable para que él desarrollara sencillez y abnegación. Eso es. Ahora, mis amados hermanos, eso
dice acerca de Juan el Bautista, el segundo Elías. Pero miren cómo trabaja el diablo hoy en día para que el tercer Elías no adquiera lo que tuvo el segundo y el primer Elías. Miren cómo trabaja el diablo. Yo quiero que le ponga atención a esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 136. Mire lo que dice. Satanás hace cuanto puede para apartar a Dios, para apartar de Dios, ¿a quién? A la gente. Y mire lo que dice. Y tiene éxito cuando la vida religiosa, ¿qué dice acá? Está ahogada en las actividades, ¿qué? Comerciales. Ojo con eso. Hay que trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. Pero cuando te ahogas tanto que olvidas lo que dice la palabra, Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice? ¿Quién se lo sabe de memoria? Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por. Cuando tú sales de casa corriendo porque tienes que trabajar y no hubo tiempo para hacer el culto familiar, ya estás en peligro. Satanás está teniendo éxito. Cuando puede absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo, ¿para qué? Leer la Biblia. Hermano, el problema no es trabajar. Debemos trabajar. No todos son pastores, no todos están dedicados a la obra. No. El Señor quiere diferentes profesiones. Pero debemos poner en primer lugar ¿a quién? A Dios. Antes de salir de casa debemos pasar tiempo leyendo la Biblia y debemos pasar tiempo en oración secreta para mantener ardiente sobre el altar. ¿Qué dice aquí? Mañana y qué. Esa es una reforma que tenemos que hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es una reforma que debemos hacer. Miren, yo les soy sincero. Yo por mucho tiempo hacía el culto devocional en la mañana. Pero la palabra de Dios dice que el Cordero se ofrecía mañana y tarde. Y luego la inspiración dice que así como se ofrecía el Cordero mañana y tarde en el santuario, mañana y tarde debieran ascender nuestras oraciones y nuestros cultos. Porque no todos los días son miércoles, viernes y sábados. Hay otros días si no tenemos actividad. Porque claro, si alguien tiene actividad, por ejemplo, voy a predicar a tal lugar, está teniendo su culto porque está yendo a compartir la palabra. Pero si no, mañana y noche. Y ahorita lo vamos a ver. Mañana y noche la ofrenda de alabanza y de agradecimiento. Miren, vamos a ver cómo es el culto familiar. No vaya a ser que nos confundamos y pensemos que el culto familiar es poner a todos los niños y entonces hay que leer 3 capítulos del conflicto de los siglos, darle de libretazos en la cabeza al que se esté durmiendo porque estoy leyendo 3 capítulos del conflicto de los siglos, 40 himnos y que el papá se pase media hora orando, ore y ore y ore. Y por cierto, le voy a decir algo, hermano, no se sienta conmigo. La oración es de acuerdo al momento. Si a usted le dicen, hermano, vas a orar por la escuela sabática, usted va a orar por eso. Pero usted se avienta media hora orando. Hermano, dice la mensajera del Señor que esas oraciones largas y tediosas no son recibidas delante de Dios. Si estamos en una vigilia, si estamos en un momento de consagración y se dice vamos a hacer un bando de oración, es diferente. Pero cuando se hacen oraciones públicas, vamos a orar por los alimentos. Me acuerdo que en una ocasión le pidieron a un hermano que tenía esa costumbre que orara por los alimentos y el hermano Cuco, Refugio Jacob, estaba ahí y le dice el hermano Cuco, porque ya tenía bastante hambre, hermano, que sea breve, le dice. Porque ya tenía hambre y ya sabían que el hermano se iba a poner a orar por diferentes cosas que no eran los alimentos. Entonces vamos a ver cómo debe ser el culto familiar. Bien, vamos a ver. Número 1, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 134. Se les debe enseñar ¿a quiénes? A los niños, a que respeten la hora de ¿qué? Ojo con esto,
esto también requiere una reforma. La hora de la oración. En el santuario era 9 y 3 de la tarde. Y no era que decía el sacerdote, mañana empezamos a las 8, pasado a las 10, luego a las 11. ¿Qué pensarían ustedes si llega aquí y dicen, vamos a empezar por la programación hoy 9:30, dentro del sábado siguiente vamos a empezar 11 de la mañana, luego 12 de la mañana, ahora no vamos a leer la escuela sabática, vamos a leer un libro? ¿Qué sentiría usted como miembro de iglesia que haya ese relajo y ese desorden aquí en la iglesia? Debe haber un orden, ¿cierto o no? Y debe haber un horario para iniciar, ¿cierto o no? Bueno, en casa es exactamente igual. Consejo sobre escuela sabática, libro Consejo sobre escuela sabática dice que se debe respetar la hora que usted quiera fijar para tener el culto. Se debe exigir que se levanten por la mañana para estar presentes ¿dónde? En el culto familiar. No, mamá, es que quiero dormir. Te vas a levantar. Y si no, te echo con la bombita agua fría en la cara y te vas a despertar. Número 2, que el culto familiar, dice Servicio Cristiano, página 259, sea como agradable. ¿Qué es agradable? ¿Qué es agradable, hermanos? ¿Y cómo más debe de ser? Interesante. Miren, cuando usted le platica una historia a un niño, no es igual que a un adulto. Es más, hermano, hasta los adultos, y el libro La Educación, la Voz, su educación, su uso correcto lo dice, hasta los adultos. Si yo me pongo aquí, de que comienzo hasta que termino y empiezo, hermanos, pues yo esta noche quiero hablarles, pues, de esto. Y así me sigo, se van a dormir. Porque aún hay cuestiones para la oratoria, hermanos, en la cual nosotros de repente tendremos que hablar fuerte y se van a despertar los que se están durmiendo. Pero los niños se van a espantar. ¿Se dan cuenta? Pero cuando tú le estás contando una historia a un niño, tú dices, hasta la forma en la que se hace la pregunta, y entonces, y se lo pones interesante. Por ejemplo, le estás contando la historia al niño de cuando los egipcios con el pueblo de Israel. Está buena la historia. Está buena. Tiene acción la historia. No, vamos a contar la historia, niños, porque los niños no captan como nosotros. Debe ser agradable y debe ser interesante. Veamos más. Servicio Cristiano, página 259. Los niños necesitan que la religión les sea presentada de un modo ¿cómo? ¿Y no qué? Repulsivo. Muchos niños no quieren la religión porque no les fue presentada de un modo ¿cómo? Atractivo. ¿Se dan cuenta? La hora del culto familiar debiera ser, ¿qué dice aquí? La más feliz del día. Pero si usted lo está agarrando a libretazos, a golpes en la cabeza, ¿usted cree que ese niño va a ser feliz en el culto familiar? Cuidad de que la lectura de las escrituras sea bien escogida y sencilla, de que los niños se unan ¿en qué? En el canto, y de que las oraciones ¿cómo sean? Ayúdenme, ¿cómo sean? Y directas, al punto. Estamos hablando del culto familiar cuando hay niños. Claro, yo y mi esposa, estando embarazada, un capítulo, medio capítulo de conducción del niño, 2 capítulos de la Biblia, y pues sí, nosotros. Pero cuando ya hay un niño, ¿cómo debe ser? Cuando el niño va creciendo, 2 años, 3 años, 4 años, ¿cómo debe ser el culto? Es diferente. Mire lo que sigue diciendo la palabra. En la mesa y en el culto de la familia, dan ellos la bienvenida a los huéspedes. ¿Quiénes son los huéspedes? ¿Quiénes son los huéspedes? Los ángeles. El momento de oración impresiona a aquellos que reciben su hospitalidad
Y aún una visita puede significar la salvación de un alma de la muerte. El Señor toma nota diciendo, te lo pagaré. No me quiero adelantar, porque en uno de los temas viene algo, hermano, bien interesante sobre cómo se sentía la mensajera en un hogar, cuando llegaba a un hogar donde no se hacía culto. ¿Cómo se sentía ella en ese hogar? Miren, amados hermanos, hay alguien que fue amigo de Dios. ¿Alguien recuerda quién fue? ¿Quién dice la Escritura que fue amigo de Dios? En Génesis, ¿quién? Sí, Enoc fue amigo de Dios, pero más específicamente hubo alguien que se le conoció como el amigo de Dios. ¿Quién? Abraham, exactamente. Abraham era el amigo de Dios. Y Abraham nos dio un ejemplo digno. Dice la palabra de Dios que la vida de Abraham, su vida, fue una vida ¿de qué? De oración. Y donde quiera que él establecía su campamento, muy cerca de ese campamento también, ¿qué hacía Abraham? ¿Qué levantaba? Su altar. ¿Y qué más hacía Abraham? Llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y al sacrificio vespertino. Qué hermoso, qué interesante. Imagínese que alguien lo visita y usted le dice, no como le dijo una hermana a mi papá, hermana, te hemos extrañado este sábado, no fuiste y el siguiente no has venido tampoco. ¿Qué pasa, hermana? Ah, no, es que es Navidad, es fin de año, vinieron mis hijos y pues yo los tengo que atender, no voy a ir a la iglesia. Imagínense que en lugar de eso, cuando llegan las visitas, usted le dice, están platicando y todo, y de repente usted dice, ¿nos quieren acompañar un momento? Y, ¿cómo? Sí, es que es hora de que vamos a tener el culto familiar. ¿Y qué? ¿Se van a quedar así? No se preocupen, es breve, media hora vamos a tener un culto familiar. Y ven a los hijos cantando, a los padres cantando, una oración al punto, un fragmento de la Escritura, un fragmento del espíritu de profecía, oramos, damos gracias por las personas que nos visitan. Pero ¿qué pasa muchas veces? Llegan los visitantes y alteran el programa cuando nosotros debiésemos incluirlos en el programa para que sean bendecidos por Dios. ¿Qué hacía Abraham? ¿Tú crees que Abraham decía, no, es que llegaron los amonitas a visitarme, hoy no voy a tener culto? No. Permítanme, vengan, les invito. O que alguien te diga, oye, es que necesito verte. No, mira, ven, te invito. No puedo, voy a la iglesia. Pero si quieres, acompáñame y ahí vamos. ¿Se dan cuenta? Porque el enemigo muchas veces trabaja de esa manera. Dice que cuando Abraham, cuando retiraba su tienda de aquel lugar, ¿qué pasaba con el altar? Permanecía allí, hermanos, ese altar que él había levantado. Y en los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía que había estado allí antes que él. Y después de levantar su tienda, reparaba el altar y allí adoraba a Dios viviente. Es tiempo, te pregunto, hermanos, de reparar el altar familiar. ¿Sí o no? Hermanos, ¿de qué va a servir esta semana de familia si seguimos iguales? ¿De qué va a servir? No va a servir de nada, hermanos. ¿De qué va a servir cada uno de los temas si seguimos iguales? No va a servir de nada. Y usted podrá decir, pero mis hijos ya están grandes. ¿Y qué? Hay que tener culto familiar. Pero es que yo soy solito. ¿Y qué? Téngalo usted. Pero es que mi esposo no quiere. ¿Y qué? Téngalo usted. Mi esposa no quiere. Téngalo usted. Ore por su esposo. Ore por su esposa. Verá cómo se acerca después al servicio. Aunque sea que lea la Biblia. Hermano, es tan bonito. Es un hábito tan hermoso.
Yo estoy acá, pero yo sé que mi esposa lo hace. Me estaba diciendo que le empezó a contar la historia a David porque yo compré, porque hay que invertir, hermanos, para los hijos. Hay que invertir. Yo compré los 10 tomos de las bellas historias de la Biblia. Yo no sé cuántos leyeron alguna vez esos tomos, pero yo los leí. Yo los leí, esos tomos. Son 10 desde Génesis hasta Apocalipsis y yo los compré. Y hermanos, yo no sabía tanto de esto. Recientemente escuché, investíguelo, lo estaban diciendo en un podcast, no sé qué tan cierto sea. Lo estaba comentando Jordi Rosado a Marta Higadera, se lo estaba comentando, que él lo vio, de que se hicieron estudios sobre eso. Dicen que cuando un niño se le empieza a leer desde que está en el vientre, que es por ahí de los 5 meses en adelante, me parece que ya empieza a oír, se le empieza a leer y se empieza a interactuar con él y se empieza a platicar y se empieza a hablar con él y se le pone música. Dice que ese niño, estaba mencionando ahí, cuando ya está, no sé, de 2 años, 3 años, dice que es, de 1 año, 2 años, no recuerdo exactamente, dice que ese niño tiene la capacidad ya de poder desarrollar ciertas cosas, pero como todavía no puede, su desarrollo motriz que le llaman no lo hace, pero ya tiene esa capacidad. Y me llamó mucho la atención, porque yo no sabía eso, porque me dice mi esposa que le estaba leyendo, David tiene 2 meses y medio, que le estaba leyendo la historia a David, obviamente como se le leería a un niño, y el niño estaba atento a la historia. El niño, hermanos, si yo hago una videollamada y le digo, ponme a mi chiquito, pónmelo, el niño literalmente cuando escucha mi voz, yo tengo entendido que de esa edad todavía no ve, o estoy mal. El niño, no estoy exagerando ni es mentira, el niño sigue con sus ojos, literal. Los niños son como esponja, todo lo están recibiendo. Uno pensaría que ese bebé, no, el bebé no sabe, el bebé no entiende. No te imaginas al estar escuchando los cantos, al estar escuchando el tema, lo que pasa con los niños. Por eso es tan importante que nosotros reparemos el altar del Señor. Y yo quiero preguntarles, hermanos, sinceramente y para gloria de Dios, ¿cuántos queremos hacerlo? Amén. Los que tengan ese deseo, colóquense en pie. Los que tengan ese deseo y canten conmigo el canto tema. Vamos a cantar el canto tema. Es tiempo de restaurar el altar de Jehová. Es tiempo de hacer reformas en nuestros hogares para gloria de Dios. Gloria a Dios. Muchas cosas nos recuerdan el inicio de nuestro amor, como Dios nos ha guiado en completa comunión. Nuestros pasos ha guardado desde el día en que los dos aceptamos por la eternidad ser el uno en esta unión. Yo recuerdo como ahora aquel lindo atardecer, caminamos de la mano cuando el sol se iba a poner. Tu sonrisa siempre franca, tus palabras, tu mirar, las reuniones en la iglesia, los dos juntos al orar. Nuestro amor es la realidad
realidad del plan de Dios. A su tiempo nos juntó, desde lejos nos llamó, desde antes de nacer existíamos en su pensar. Hoy me alegro porque en su amor proveyó para los dos. No hay mujer más hermosa como la que tengo en ti. Tus virtudes, tus encantos, solo Dios te ha hecho así. Quiero amarte para siempre, quiero darte y sonreír cada día de mi vida, mientras dure mi existir. Nuestro amor es la realidad del plan de Dios. A su tiempo nos juntó, desde lejos nos llamó, desde antes de nacer existíamos en su pensar. Hoy me alegro porque en su amor proveyó para los dos. Nuestro amor es la realidad del plan de Dios. A su tiempo nos juntó, desde lejos nos llamó, desde antes de nacer existíamos en su pensar. Hoy me alegro porque en su amor proveyó para los dos. Gloria a Dios. ¿Quién fue el que nos escogió a nosotros, hermanos? ¿Quién fue el que nos predestinó para salvación? Y si nosotros nos perdemos, no será porque Dios no quiso que fuésemos salvos. Será porque nosotros decidimos ignorar la palabra de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Querido y amado Padre, Dios creador del cielo y de la tierra, alabado y santificado sea tu nombre. Reconozco, Señor, delante de ti que he pecado. Reconocemos, Señor, que nos hemos apartado impíamente, que hemos pecado, que estamos fallando en muchas cosas, unos en unas, otros de otra forma, pero fallamos, Señor. Y una de esas fallas, aunque no general, porque hay quienes lo hacen, pero sí en su mayoría, es que el altar a ti, oh Jehová, está arruinado en nuestros hogares. No se canta, no se ora, no se estudia. Y por eso, Señor, el enemigo hace destrozos en la familia. Pero en esta hora, Padre querido, te suplicamos que por favor nos ayudes a poder experimentar un reavivamiento en nuestra vida espiritual, Señor. Que despertemos de este letargo, de este sueño en el que estamos, y que al despertar podamos hacer reformas para gloria de tu nombre. Si somos el tercer Elías, debemos ser reformadores como lo fue el segundo Elías. Y hay cosas que debemos cambiar, Señor. Unos en una área, otros en otra. Ayúdanos, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús, porque sé que no desechas a ninguno de nosotros. Nos sigues amando y nos llamas con misericordia. Hoy te pido, Padre, ayúdanos para que lo que hemos escuchado no sea tirado al piso, no quede en saco roto, sino que podamos, Señor, llevarlo a la práctica en nuestras vidas como familia. Por favor, querido Padre, que no desechemos tu palabra, sino que podamos vivir por ella y para ella. Bendice cada familia presente, cada niño, y que podamos llegar a casa con la firme decisión
de reparar el altar de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecirles, mis amados hermanos, que la paz de Dios quede con cada uno de nosotros y también que Dios bendiga a aquellos que se conectaron para escuchar la transmisión. Tururú.